Esto es Interdependientes, el podcast, porque migrar es un reto, pero no tenemos que hacerlo solos. En este espacio escuchamos historias, compartimos experiencias, transformamos nuestras vivencias migratorias en herramientas de bienestar y construimos un camino de sanación colectiva. Hola, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos los que nos están escuchando. Gracias por ser parte de este nuevo episodio. Yo soy Janet. Y yo soy Beatriz. Estoy muy emocionada de estar grabando este capítulo número 8 de esta temporada, especialmente porque tenemos una invitada súper especial. Ella es mi amiga Rosy, que nos conocimos ya hace muchos años. Ella nos va a contar un poquito de su historia y de su travesía, cómo fue emigrar a este país. Bienvenida, Rosy. ¿Cómo estás hoy? Bien, emocionada y también un poco nerviosa. Ok, está bien. Todos nos ponemos nerviosos. Muy bien, pero estoy bien. Gracias por estar aquí. Con gusto. Sí, gracias por acompañarnos. Voy a hacer un disclaimer. No usaremos fechas exactas, puntos de entradas o maneras de emigrar exactas por precaución por lo que está pasando en estos momentos políticamente en este país. For our safety. De resto, la historia será totalmente como la vivió Rosy. Entonces Rosy nos va a hablar de lo que ella se sienta cómoda platicando y vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu vida antes de migrar a Estados Unidos. Bueno, soy la mayor de 4 hermanos. Entonces, como era la mayor, pues como me tocó mirar todo, ver toda la vida de mis papás. Y entonces, antes de eso, cuando ya empecé a crecer y como tener conciencia de las necesidades que había en la casa, faltaban muchas cosas, pero yo no sabía que mi papá anterior de nosotros tenía otra familia. Entonces se juntó con mi mamá y ya nos tuvo a nosotros. Entonces ya como que se quedó con nosotros. Después, al paso del tiempo, fui creciendo, ayudando a mi mamá a vender comida. Después salí de la primaria. Y cuando salí de la primaria, pues yo quería estudiar la secundaria. Claro. Pero no había secundaria en el pueblo. Había que ir a otros pueblos. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte? Un pueblo que se llama Villanueva. ¿En el estado de Oaxaca? De Oaxaca. Okay. Entonces, teníamos que ir a otro pueblo que se llama La Reforma, donde ahí es mi esposo ahora. Entonces, necesitábamos plata para ir para allá. Entonces, pues mi papá no me iba a dejar por motivos de que era mujer. Normalmente las mujeres no les dan estudio porque ¿para qué? Claro. Entonces, pues no fui. Pasé en el pueblo salí de la primaria como a los 12 años, ya casi cerca de los 13 porque en diciembre cumplo años. Y entonces me quedé ahí en la casa ayudando a mi mamá, igual como siempre en los quehaceres, vendíamos comida. Mi mamá atendía a los maestros, gente que pasaba por el pueblo. Y después hubo una vez una ocasión de que mi papá conoció a un señor de un pueblo de mi esposo y él como que su idea era como, la voy a casar. Entonces, como ¿A ti te iba a casar él me quería casar con un señor que es del pueblo de mi esposo. Okay. ¿Eso es normal en esos países, en los pueblos? No es normal en mi pueblo. Okay. Yo no lo había escuchado. Pero yo pienso que era como, mi papá pienso que, yo no creo que era porque no me quería tener en la casa, sino que para que no se vaya con cualquiera o para que me la embaracen y me la deje, como la voy a acomodar aquí. ¿Cuántos años tenías tú, 13. Rosy? Pero yo creo que también pensando como en un futuro mejor. Yo eso es lo que pienso, porque yo no pienso que era porque no me quería tener en la casa. Claro. Entonces, yo no quería, obviamente, yo lo que quería era estudiar. Claro. Entonces, con el paso, o sea, yo le dije definitivamente que no. Y así tuve problemas con mi papá por eso, pero le dije que no, y más el señor ni me gustaba. ¿Y que era un señor grande? Pues no era un señor tan grande. Yo en ese tiempo tendría 14, 13 años y iba a cumplir. El señor tendría unos 24. Para mí era un señor. Pero sí, claro, sí, a esa edad él era había venido acá. Ay, Dios. Y había regresado, había venido a Estados Unidos y había regresado. Y así, bueno, ahí gracias a Dios no se puede hacer nada. No, qué bueno que te pudiste yo era defender. como, estabas joven, pero sí, mi mamá me apoyó mucho en eso. Pero fíjese que alrededor tenía una tía que siempre estaba metida ahí y ella decía, mi hija, me acuerdo que yo era chiquita. Me acuerdo que ella me peinaba y decía, mi hijita, ahí va a estar bien. Piénsalo. Oh my God. Y así y tú de 13, 14 años y ya queriéndolos casar, híjole. Y yo,
yo como dentro de mí, Ajá. no quiero. Ajá. Yo quiero estudiar. Claro. Y entonces pasó el tiempo y ya no me casé. Entonces, llegó una oportunidad de que pusieran una telesecundaria en mi pueblo. Ahí entré a estudiar. Estuve sin estudiar un año, tal vez, no sé las fechas, y de ahí me metí a estudiar. Cuando empecé a estudiar la secundaria en mi pueblo, pues yo estaba muy feliz con las demás compañeras. Sí, claro. Terminé la secundaria y obviamente ya no había dinero para seguir a estudiar. Entonces, decidí que me venía para acá porque hacía falta dinero para estudiar. Y la única que me apoyaba en eso era mi mamá. Claro. Y mi papá no. Él no quería que se No. estudiara. Él no decía que era como pérdida de tiempo y de dinero. Y pues sí, aparte no lo había. Pienso que si hubiera habido el dinero, pienso que sí. Ajá. O sea, si hubiera el dinero, yo pienso que sí, ¿no? No hay un motivo. Entonces, igual seguíamos con las carencias, ¿no? Mis hermanos empezaron a crecer. Teníamos una casa que era de... Cuando yo era muy chiquita, teníamos una casa que era como de palitos que vivíamos a la afuera del pueblo. Después, mis papás vinieron para acá. Hicieron una como es de adobe, ya como de tierra. O sea, como ¿te ya dejaron mejor. sola con tus hermanos? Me dejaron con una tía. Okay. Mi papá se vino primero. Creo que el año que mi papá estaba acá, me lo trae mi mamá. Y de ahí nos dejaron con una tía. Mientras yo estaba en la secundaria, ahí tenía como 9 años. Me dejaron con mis 3 hermanos y yo con una tía. Fuerte, sí. Ajá. En ese tiempo que me quedé con mi tía, yo extrañé muchísimo a mi mamá. ¿Cuántos años pasaste sin tu mamá? 2 años. 2 años. Y uno cree que es poquito, pero 2 años para un niño es una eternidad. Son como si fueran 10 años. O sea, Y yo me recuerdo que yo siempre que la portaba con mi mamá, ella siempre decía, véngase, mami, ¿estás bien? Pues sí, tenía la tía al lado, le digo, sí, estoy bien, pero quiero que se venga. Pero yo quería que ella se viniera. ¿Te llamaban a menudo o en esa época era muy difícil? En esa época era difícil, no había teléfono en el pueblo. Teníamos que ir a un pueblo y ahí esperar a que llamaran ellos. No había. Y además era muy costoso sí. también. Yo le cuento a mis hijas que fue muy difícil, o sea, fue muy difícil en el tiempo que yo viví, porque fue... ¿Qué años eran? ¿Como los 90s? 95, sí. 96, por ahí. Sí. Yo salí de la secundaria en el 2000, entonces 95, 93, o sea, todos esos años, 98. Entonces tus papás se vinieron a Estados Unidos por 2 años. Sí. Luego regresaron, supongo. A los 2 años regresaron. Mi papá y mi mamá regresaron a los 2 años. ¿Juntos? Mi papá se fue primero, porque mi mamá cuenta que en el tiempo de invierno mi papá no tenía trabajo. Y ella siempre tenía, porque trabajaba en una factoría de costura. Okay. Hasta ahorita ya cose. Entonces, él regresó allá al pueblo como unos 3 meses antes que mi mamá. Y mi mamá no se quería regresar. Me acuerdo que mi papá nos presionaba, decía, dile a tu mamá que se venga. Y yo dentro de mí yo decía, no, yo no quiero que mi mamá se venga, yo quiero que se quede. Entonces por eso no quería. Bueno, mi mamá presionaba por nosotros que le decíamos, véngase. Ella se fue. Pero mi mamá decía, no me voy ahora porque quiero hacer los taxes y así ya me mandan ese dinero y así. Entonces por eso no me quiero ir. Y ya, igual, yo todavía cuando ella llegó, en ese año yo salí de la escuela de la primaria. Entonces ya había teléfono ahí, ya había más como para comunicación y eso con ella, ya era en el pueblo. Después pasó el tiempo, otra vez, antes estaba yo en la secundaria, antes de salir de la secundaria, había llegado otro señor de aquí, del pueblo vecino, y que también decía que se quería casar conmigo. Y en ese momento yo sí acepté porque yo ya tenía como 15 años o 14, yo ya cumplí. Entonces yo dije, pues ya no quise una vez, pues yo me debo mi caso ahora. O sea, como que yo dije, ok, pero el señor más lo vi así como de vista
así como 2 o 3 veces en el pueblo que digo, se vino para acá. Cuando se vino para acá fue que le habló a mi papá para que si nos casábamos. Y mi papá me dijo, mija, el hijo de fulana dice que... Y yo como lo analicé digo, ok, pues ya me caso. Ya voy a salir de la secundaria, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, no había como mucho más que pensar a futuro, era te casas y Sí. eres mamá y ya, y Sí. eres una ama de casa, no hay más para hacer. Entonces, pues ya mis papás habían dicho, mi mamá, ella como, pues no se puede hacer otra cosa. Me apoyaba. Ok, si quieres, si no, pues no. Y ya, entonces, eso es como que yo dije que sí. Y como a las 2 semanas llegó una prima mía y le comenté, ¿no? Y me dice, no, estás loca, no te cases. Me dijo, no, si tú no quieres, ¿cómo te vas a casar? Pues irte para la ciudad, háblale a tus tíos que te lleven. Y yo, sí, verdad, no me debo de casar. Y ya como que estuvimos platicando una noche y al otro día temprano le dije a mi papá, no, ya no me voy a casar. Y pues que se enoja. Claro. Ajá, que se enoja. Y ya la otra familia pueden bien, ya me le llevaba cosas a mi mamá, así como carne, como pan, así, ¿no? Como la comadre. Para convencer. Ajá, como, y yo como, ok, pues me caso. O sea, como que no me importaba, me caso, no me caso, pues no me caso. Y ya, entonces... Rosy, perdón, pero esto era normal en tu pueblo que se casaran tan jóvenes porque tenías 15 años. Sí se casaban. No, es más, ni se casaban, a veces hasta se iban. Ah, Es que no hay ok. otra cosa que hacer ahí. O sea, no había Ahora como- ya, Ajá. ahora ya hay primaria, secundaria, cobao, me cuentan. Ya, pero antes no había otra cosa. O sea, y si eras mujer era como que tu única opción era estar con un hombre y tener Casarte. hijos y casarte y... Casarte, o sea, acomodarte bien se podría decir, ¿no? Ay, Dios mío, qué Y igual, yo también pienso que por amor no muchos muchachos se casaron jóvenes, porque no hay otra cosa. Pero fíjate que de mi época, de mi, ¿cómo se dice? Generación, Sí. la mayoría de mujeres sí estudiaron. O sea, sí tenían la oportunidad. Muchas no lo hicieron porque pues se fueron al colegio y allá se embarazaron, como mi papá lo decía, y no terminaron. Creo que mi generación dos o tres que lo han terminado. Las demás, no. Algunas están acá, otras están allá. Pero ya después de que yo había dicho que ya no, bueno, ya se canceló todo eso. Entonces ya se me metió en la idea lo que mi prima me dijo, ¿no? Háblale a tus tíos que te lleven. Y no, o vete para otro lado, pero no te cases si no quieres. Entonces ya como que se me metió en la cabeza, saliendo de la secundaria me voy para Estados Unidos. Ah, entonces ahí fue donde Ajá. decidiste que se... Ajá. Sí, porque también, otra cosa, tampoco me quería casar y dejar a mi mamá como a su suerte con mis hermanos. Entonces yo ¿qué hago para ayudar? Y para salir de aquí. Y tampoco quiero casarme, quedarme aquí. Yo sentía que me ahogaba. ¿Sientes que ser la mayor es un peso? Sí, sí. Pero pienso que una sola agarra esa responsabilidad, ¿no? Como que soy la mayor y tengo que ayudar a mis papás. Y ya, entonces de ahí dije, me voy a ir para allá, me voy para allá. Y O entonces, sea, para Estados Unidos. pero ahora, ¿cómo me voy a ir? Entonces, una tía que venía para acá, ella es ciudadana y ella llegaba para allá. Pero o sea, anterior de eso yo no lo pensaba. Pero ya después ya dije, le voy a decir a ella que me lleve. Le voy a decir a ella que me lleve, que me ayude. Y ya yo le dije, ya mi tío dijo, pues cuando salga de la escuela, cuando crezcas vemos. Pero tampoco me querían como ayudar en realidad porque es mujer, solo va a llegar a tener marido, se va a perder como, para que vaya a tener hijos allá, mejor que se quede aquí. Pero qué manera de pensar de las mujeres, o sea. Yo creo que una es el ser de los pueblos, de pronto no hay tanta educación como ella estaba diciendo, una, y también estamos hablando de en La unos época. 30 años más o menos En la atrás, época. entonces la época era... La época. Ahora ya no. Ahora ya yo pienso que ahora no estudia la que no quiere. Pienso. Ahora, en mi pueblo. Porque ya está todo ahí. Ya hay de todo. Ya está la primaria, la secundaria, el cobado, ya. Me imagino que ya la plata la necesitarían como para estudiar la carrera, ¿no? Ajá, yo pienso. Pero antes, era no, difícil. Entonces, ya después, mi tía dijo que ella iba a ver, que iba a hablar con mis tíos. Y mi papá pues no me quería dejar venir. No, porque ya me iba a perder, ¿verdad?
Y mi mamá sí, oh, sí, mi hijita, que te vas. Me recuerdo que ella habló con uno de mis tíos hermanos de mi papá para que me trajera, que me ayudara. Y dijeron los tíos que iban a ver, o sea, también como, ¿para qué la traemos? Y así, y entonces, ya después, no recuerdo exactamente la fecha, pero me recuerdo que hubo como un temblor. Y ese temblor partió la casa de adobe que teníamos. Entonces ya me sentía como, me tengo que ir. Sí, ya no hay vuelta de Ya no hoja. termino la secundaria, yo me tengo que ir, ya no termino la secundaria, esta casa se va a caer ya. O sea, ya urge porque Sí. la economía no da. Exacto. Y entonces, me acuerdo que le pedí a mi mamá que le dijera a mis tíos que ya me trajeron. Ellos dijeron que sí, me iban a traer en febrero del 2000, me iban a traer. Pero en eso llegó un hermano mío, un hijo que mi papá tuvo con su primera mujer. Y él llegó por primera vez, lo conocí porque no lo conocía. Sabía que tenía medios hermanos, dos, pero nunca los conocí. Mi papá nunca los buscó. Y así, entonces él llegó al pueblo buscándolo. Y cuando entre la plática, así que platicamos, me recuerdo que platicamos toda la noche así en el pueblo de la vida de él, mi vida. Entonces, él me dijo, ¿por qué no me das el dinero con el que tú te vas a ir para Estados Unidos? Y yo me voy y yo te llevo, porque también él estaba así, Buscando necesitado. también un poco de ayuda Exacto. financiera. Entonces, ay, no, para mí era muy difícil esa decisión porque yo la necesito también, Claro. ¿me entiendes? Entonces, estuve ahí como, no puedo dejar que él se vaya. Seguramente llegando allá ya no me va a ayudar. Como Claro, no me porque conoce. no lo conocías, claro, la primera vez que lo veías, Dios mío, qué Exacto. fuerte. Y también era tu sueño. Y era lo que yo quería, lo necesitaba. Y él, ándale, hermana. Él siempre me dijo hermana, ni me conocía, me dice hermana. Yo le decía Richard, se llama Ricardo. Ricardo le decía, no le decía Richard, le decía Ricardo. Y ándale, hermana, préstame el dinero, te juro que yo te voy a ayudar. Y mira, tú termina tu escuela, y ya me daba todos los motivos por qué me quedara. Y yo llego y te junto la plata y te traigo. Y ya ándale, dame la oportunidad. Y yo, no sé cómo fue que me convenció y me dijo, y le dijo que te vas con ese dinero entonces. Se lo prestaste, Rosy. Entonces hablé con mis tíos, que por favor, y mis tíos. Rosy, perdón, ¿cómo conseguiste ese dinero? ¿Cómo Sí, fue prestado? ¿O qué? Sí, mi mamá habló con mis tíos, hermanos de mi papá. Y a ella se lo Y prestó. su hermana de mi mamá. O sea, la hermana de mi mamá, una hermana de mi papá y un primo hermano mío, hijo de mi tía. Eso tengo entendido que ellos tres fueron los que pusieron el dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero fue? En ese tiempo el paso eran 2,800. Wow. Pero Eso fue en el ¿cuánto será en ese tiempo Exacto. ahora? O sea, Ajá, mucho 2,800 el paso. Y para venir para acá creo que eran como 5,000 pesos o 3,000 pesos mexicanos. Ajá, no me acuerdo. Y es que esa plata no me acuerdo, no sé por qué no la tuve en mis manos. Cuando yo ya me vine para acá, mi papá que se pega y que se viene. ¿Contigo? Sí. O sea, que él no me quería dejar como que me perdiera en el mundo. A veces digo, pues él me quería a su manera, ¿verdad? Sí. La forma de ellos querer o de demostrar el amor era muy diferente, pero de seguro que sí te quería. Siempre estaba pensando en Lo el mejor, bienestar ¿no? para ti. Entonces, bueno, volvamos a Volvamos que tú ahí. le prestaste el Exacto. dinero a tu hermano medio. ¿Y qué pasó? Ya después le presté el dinero a mi hermano, a mi mamá. Mi mamá no estaba muy de acuerdo, pero también mi mamá ella dijo, ok, préstasela a tu hermano. Él, pues, es tu hermano y va a llegar allá con tus tíos. Entonces, pues préstaselo. Bueno, mi mamá habló con todos ellos y ya se quedó la fecha que se venía y ya mi hermano se vino. Él llegó acá en febrero y yo salí de la escuela en agosto. Yo llegué acá en agosto, finales de agosto. Entonces, él se vino con esa plata, yo terminé la escuela. En eso llegó una prima mía para allá. Llegó al pueblo a visitarnos después de 7 años de haber estado aquí. Y
pues ya como que con ella se podría decir que abrí los ojos, como desperté, como revélate. Sí. Yo no sé si fue para bien o para mal, pero yo pienso que fue para bien. Ok. Ya la otra prima me había dicho, no, no te cases. Pero ya esta fue diferente. Ya había vivido, ya había estado acá. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te aconsejó? Ella me dijo, saliendo de la escuela nos vamos. Ya no te quedes aquí. Mira cómo es tu papá y cómo la vida que tienes. Y no vas a estar aquí. Y ve para allá no importa que agarres marido, como dicen, y que tengas hijos, no importa, los vas a tener allá, no aquí. ¿Qué te espera aquí? Es mejor donde sea, ¿no? O sea, para vivir el pueblo es muy bonito, yo lo extraño mucho, pero en esos tiempos no había... Claro, no era igual, exacto, entiendo. No tenías, habían muy pocas oportunidades, digámoslo No así. podías hacer nada, las mujeres, ¿qué podían hacer? Creo que ahora ya es un poco más grande y puedes vender comida. Me imagino que puedes cuidar a algún viejito que los familiares tengan acá. Pienso que otras cosas. Cuando ellas te hablaban y te contaban, ¿cómo digamos, te pintaban o te hacían ver qué era este país? O sea, porque vamos a llegar al momento cuando tú llegaste. ¿Era como ellas te lo decían o...? Era como ellos me lo contaban acá, no me contaban nada de bonito. Y no, y es que tampoco antes no había redes sociales, no había internet, no habías nada. Lo único que te imaginabas era lo que veías en las fotos, como que llevaban las fotos allá, ¿ves? Los cuadros, los álbums. Entonces, eso era lo que tú veías. Yo miraba foto de mis tías en la playa. Pero en entonces una tu prima no te decía, ay, vaya súper chévere, muy lindo. Cuando tu prima te comentó, ya cuando ella me dijo, ella no me dijo, ella nada más me dijo, ella no me dijo, ella nada más me dijo, nos vamos saliendo de aquí, ya, vamos a hablarle a Richard, que ella tampoco conocía a Richard, pero dijo, vamos a llamarle que él ya está acá, que se junte y que toda la plata y todo eso. Y no, mi hermano, súper responsable, él llegó, creo que las personas con las que, mis tíos, le dieron la oportunidad de que él juntara la plata para traerme a mí. Y ya cuando yo llegué, yo junté la plata y le pagué a ellos. O sea, se podría decir que él me pagó a mí y yo a ellos. Entonces ya mi prima decía, nos vamos a ir. Y ella no se lleva, nunca se lleva muy bien con mi papá, porque como me trataba a mí, ¿no? Como me quería casar. Ya cuando llegó la fecha de que salí de la secundaria, en ese ya para venirme, yo le dije a mi papá que me venía. Y mi papá obviamente no me dijo que no me iba a venir a loquear acá con mi prima y que no. Y yo dije, yo me voy, aunque él no me quiera dejar, yo me voy a ir. Yo le dije, yo me voy a ir. Y así entre las pláticas, él no me creía. Tal vez diría, voy a hablar con mis hermanos a la mera hora que no le dé la plata. No sé, pero yo a lo mejor que sin dinero, yo creo que mi mamá me venía. Ella llegó la fecha, como un día antes, ya yo me despedí de las compañeras de la escuela, que mis hermanos, de mi mamá. Ella estaba como triste, pero feliz a la vez, ¿no? Porque salía del pueblo y le iba a ayudar. Claro. Ella siempre decía, mija, cuando te vayas vamos a hacer esto. Ella soñaba, vamos a tirar esta casa y vamos a hacer esto. Y así, ella como ella soñaba muchas cosas también. Y como ella había estado acá, ella fue la que sí me dijo cómo era acá. Pero no me dijo nada que es bonito, que no me dijo, mija, allá es muy duro, es muy difícil, vas a llegar a trabajar. Ella sí me lo dijo. Ella sí te dijo. Sí. Te vas a tener que parar muy temprano a hacer tu comida. Si compras es muy caro. Y pues también todo es en inglés. En esos tiempos cuando ella estaba acá no había muchos hispanos. Claro. Entonces todo es en inglés, entonces tienes que aprender a cocinar, te acomidas donde está tu tía, lavas los trastes, le limpias el baño, le haces que hacer. O sea, no te hacer estaba nada. diciendo exactamente cómo iba a funcionar las cosas aquí. Bueno, Rosy, cuéntanos, entonces ya tú saliste de la secundaria, tenías el dinero que te mandó tu hermano Richard, entonces cuando dijiste tú, bueno, ya me voy, ¿cómo fue ese proceso? Saliendo de la secundaria ya, la que sabía cómo nos íbamos a venir a mi prima, que ya había venido. Claro. Entonces ella, ya contactaron las personas que nos iban a pasar y ya dijeron, tal fecha salimos del pueblo. Entonces una noche antes yo le dije a mi papá que ya nos íbamos. Y mi papá estaba enfermo, me acuerdo que tenía fiebre. Y él dijo que no me venía y que sí.
Y ya, pues yo no sé cómo, cuando ya el carro del pueblo salió, la fecha que supimos que salía un carro del pueblo, mi prima y yo ya nos despedimos y nos veníamos. Y mi papá que dijo que se venía, así nada más. Y ¿cómo que te vas? Sí, yo me voy con Rosy. Yo me voy a ir, ella no se va sola y el camino está peligroso y qué sabe qué. Y entonces mi mamá dice, está loco tu papá, no se va a ir. Y todos decían, no se va a ir. Pues sí. Acá cuando ya estábamos en la ciudad, él le llamó a su familia que él se había venido. Y entonces acá pues se puso en apuros porque es juntar más dinero. Claro, ya no es una sola, ya son dos. Sí, sí. Y ya nos venimos en el camino con él. Él venía enfermo. Entonces yo entre mí venía como contenta, pero a la vez muy triste porque se quedaba mi mamá. Claro. Pero yo en mi mente tenía, voy a estar nada más 2 años y me vengo. Solamente 2 años y me vengo. Ya cuando veníamos, que llegamos a un pueblo, ahí nos dormimos para agarrar otra vez el autobús para la ciudad. Ya como que mi papá ya había venido. Entonces yo ya sabía paso por paso, entonces yo nomás como que venía siguiéndolos. Pero venía, no con miedo, sino venía como pensando en cuando yo llegue allá, yo voy a hacer esto, aquello, y me voy a venir. Cuando ya miré las cosas más serias, es cuando ya nos subimos al avión, que volamos de la ciudad a la frontera. Ahí como que ya vi las cosas más serias, como que ahí ya me dio como miedo. Porque yo digo, ya me subí al avión, ya no me puedo bajar. Claro. Esto es serio, esto es real. Ya es serio, entonces ahora sí ya me fui. Sí. Y ya nos llegamos a la frontera. Cuando estamos ahí en la frontera, te dicen a un lugar donde tú vas a llegar. Ya cuando llegas al lugar donde ya está la gente, hay mucha gente. En ese tiempo yo, la verdad, para pasar. Ajá. Antes de pasar. Antes en de la misma pasar, frontera en México. Sí, en la misma frontera en México. Ya bajando el avión, ahí mismo te dicen dónde traes la dirección, te llevan al lugar y ya cuando llegas al lugar, pues pareciera de película porque hay mucha gente, cuartos así pequeños. Llegas, tú dices quién eres, ya ellos te están esperando. La verdad, todo ese movimiento lo hizo mi papá y mi prima. Yo nomás venía ahí con ellas. Tú lo seguías nomás. Ajá, sí. Entonces llegamos ahí y había mucha gente. Y mi papá siempre, de verdad que yo creo que sí, mi papá se vino nomás sin dinero y se vino enfermo y se vino nomás para cuidarme. Porque cuando llegamos allá había muchos hombres, pocas mujeres, pero muchos hombres jóvenes. Y tú tenías 16 años apenas. Sí, me acuerdo que mi papá me ponía una gorra y me la bajaba así. Y dice, ponte mi camisa. Y yo quería andar sexy. No tan sexy, sí, no quería ponerme su ropa. Eras una joven. Claro, tampoco iba a andar ahí con el top. Te entiendo, eras una muchacha de 16 años, Ajá. claro, lo normal. Sí, tampoco quería andar en top, pero quería mi ropa normal. Traía yo una playera o pantalón de mezclilla, unos tenis. Y yo sentía que venía no llamativa. Mi mamá dice ropa grande para que no llamen la atención y tu gorra. Y ya, no te vas a andar, o sea, no, es más, yo ni me maquillaba en ese tiempo ni nada. Claro. Yo ahora que lo analizo, yo digo, él siempre como que me vino cuidando en el camino. Claro, tenía miedo que algo malo pasara. Me imagino que habrá escuchado cosas. Porque sí han pasado no, cosas. Sí, pasan cosas. Y él ya había venido. No. Entonces él ya tenía la experiencia de lo que se veía en la frontera, que no son cosas tan fáciles ni bonitas. Si antes no era fácil, ahora dice que está peor. Y antes, llegamos al lugar ahí, papá ahí, como nos sentamos una horita, o sea, como no conoces la misma gente, no sabes quién son, entonces mi papá siempre me sentaba en medio de mi prima. O sea, dirá a tu prima que le pase lo que quiera, pero él siempre me decía, siéntate aquí, y mi prima al lado, y ya nos sentamos, mi papá fue a la cocina, las personas de ahí como que tú le pagas y ellos te dan cosas para hacer sándwich. Te preparas porque ahí te dicen, vamos a salir esta noche. Pero no te tienen mucho tiempo ahí por motivo de que es muy caro mantener la gente ahí y uno va de paso y hay mucha gente, o sea, sale un montón y llega otro montón al otro día. Cuando nosotros llegamos ahí, ya mi papá fue a la cocina, preparó, yo estaba sentada así con mi prima, perdón, y así como
cuidándome que no me fuera a hacer nada, es que también las ideas que le meten a uno en la cabeza. Claro. Porque mi mamá decía, mi hija, tienes cuidado porque en el camino violan a las mujeres, las secuestran, se las llevan. No importa que vayas hasta con tu marido, con tu papá, no respetan, entonces tú no te andes riendo con nadie. Entonces yo como que aplicaba todo eso, estaba así como seria, muy seria, no miraba yo a los ojos a nadie. Como tenía miedo. Y mi prima también, ella también como que ella... Yo también sentía que ella me protegía. Qué bueno. Ella era más grande, ella es más grande que yo, poco, como 3 años. Pero como que ella, como que siempre me ha visto como su hermana chiquita. Y también tenía experiencia, ¿no? Porque había estado aquí. Bueno, y cuéntanos entonces de ese momento que tú estabas ahí al pasar aquí, ¿cómo fue ese proceso? Ok. Ya mi papá agarró la bolsa de sándwich que él hizo. Las personas dijeron, llevan una botella de agua cada quien. Un bote grande de cada quien y la comida. Nos dijeron, solo van a caminar 3 horas. 2 horas y media, 3 horas, dependiendo de lo rápido. Y allá los va a esperar alguien y de ahí ya las llevan y así. Ok, nos metieron a un taxi. A ese lugar llegamos como a las 2 de la tarde, al lugar ese. Sí. De ahí dijeron, van a pasar por ustedes un taxi a las 5 de la tarde, se suben fulanos. Entonces dijo, un ejemplo, mi papá, yo, mi prima y había otras personas más. Dijeron los nombres, estos y estos y estos, como que tienen una lista, estos y estos se van como el primer viaje, yo pienso, de la noche. Y ok, llegó a las 5 de la tarde y en un taxi hay alguien ahí que dispone. En ese tiempo dispone, tú y tú en ese taxi, salen ahora. Salimos, era un portón grande, una casa así como encerrada, grande, un piso, y salimos afuera y estaba un taxi. Ya nos subimos al taxi y nos habían dicho que el taxi ya sabía dónde nos llevaba. Bueno, nos subimos al taxi. Nada más nosotros 3 y otra persona, ¿no? Muchacho. Llegamos así a la afuera de la ciudad y ahí el taxista nos bajó así en la nada, en la calle. Era como una avenida grande y nos paró y me dijo, bájense de aquí, crucen ese alambre y sigan recto. Y ahí van a encontrar gente que los está esperando. Y yo así como ya nos abandonaron, pensé. Claro. Ok, nos bajamos, cruzamos el alambre y caminamos hacia el monte, pero o sea, no era como un camino, es monte, así como que es monte, tú tienes que abrir camino, exacto. Entonces mi papá, obviamente, él iba adelante, él abriendo y nosotros atrás y así. Caminamos, no sé, será unos 10 minutos. Recto, nos dijeron, váyase recto. Nos metimos recto y ya más adelante había gente como escondida. Okay. Y ya llegamos y dijeron, ¿cómo se llama? Fulanos. Ok, esperen aquí. Y ya nos quedamos esperando ahí. Y entonces fue llegando gente poco a poco. Entonces estuvieron trayendo la gente que estaba allá en uno de los taxis poco a poco y se reunieron ya más adentro del monte. No sé, me imagino que ya te diría que ya estamos todos. Entonces ya dijeron, nos juntaron y dijeron, vamos a caminar recto, en fila, no... ¿Cómo se dice? Si alguien se queda atrás, o sea, nadie se puede quedar atrás porque no los vamos a esperar, no vamos a perder el viaje por ellos, no nada. Caminamos así, estaba el día todavía a las 5 de la tarde, caminábamos así y se miraban los carros que pasaban así. No pasaba nada cuando pasaban carros, pero adelante iba alguien y dijo, agáchense que venían los soldados. La judicial, algo dijeron. Venían los soldados y entonces yo no entendía como por qué nos van a agarrar si somos mexicanos. Pero supuestamente que ellos tampoco prohíben que uno se pase, o sea, ellos tampoco permiten que la gente pase, cruce o se salga del país por cualquier cosa. Y también para detener a los que trafican, ¿no? Claro. Y ya nos escondimos así. Ahí empecé a tener miedo porque si nos estamos escondiendo de ellos, entonces, bueno, caminamos. Nos dijeron 2 horas y media, 3. Caminamos. Ya salimos de la ciudad, eran montañas. Ya era como 5 horas, 6 horas. Cuando ya todos preguntaban, dijiste que 5 horas, ya la gente ya estaba enojada, pero tampoco nos podíamos enojar porque cargaban armas. Y después, me recuerdo que eran como las 11:15 que nos dijeron todos a comer.
y cargaba yo mi agua, mi prima su agua, mi papá su agua y una bolsa de lunch. Nos sentamos, nos pusimos a comer y dijeron, ya nos van a levantar más adelante. Ah, ok. Comimos y ya nada más de repente nos dijo, alguien, ya párese, vámonos. Y ya, o sea, te paras y te vas, ¿no? Y que nos vamos a ir en 5 minutos. No, nada más nos dijeron, ya vámonos, recojan todo, vámonos. Y nos paramos y ya a correr con el otro que ya iba a caminar. Nos fuimos. ¿Y a qué horas? O sea, ya eran las 11:30, las 12, la 1. Me recuerdo que ya más adelante, dijeron, vamos a dormir aquí un rato. Vamos a dormir. Entonces nunca llegaron las 2:30. Nos acostaron, ¿no? Nos dijeron, vamos a dormir aquí. Vamos a descansar. Así en la intemperie, pues ahí en todo el campo ahí. Sí, entonces mirabas alrededor, era desierto. Y en el camino era, o sea, abrir las ramas así, no había camino. Era arenoso, y él, pues no sabría qué plantas había, pero sí había plantas, no muchas, pero sí había como grandes, que o sea, tenías que esquivarlas con la mano y sí te lastimaban porque eran como cactus. No sé qué tipo de plantas eran, pero eran como ramas, no con muchas hojas, era como algo seco, no sé. Bueno, ya ahí nos acomodamos. Entonces fue cuando mi papá dijo, oh, ok, nos sentamos y como yo no puedo dormir. Pero mi papá dice, tienes que acostarte, tienes que dormir porque pues vamos a caminar, no sé cuándo. Claro. Dijeron 2:30, ¿a qué horas? Y ya les estamos preguntando, y dice que ya mero. Nos acostamos, era como a las 2:30. Nos acostamos así. Y obviamente otra vez, mi papá así, yo así, mi prima así, y nos pusimos de almohada. Tú siempre en la mitad de tu papá y tu prima. Ajá. Y los demás se acomodaron así. Pero a gente, los muchachos, ellos no dormían, ellas se acostaban con las muchachas que iban ahí, las muchachas, entonces, y en ese tiempo les juro que yo no sabía nada de sexo, nada de eso, nada. Yo escuchaba cosas y también me daba miedo, o sea, claro. Yo decía, van a venir a buscarme, me daba miedo. Claro, Dios mío, qué susto. Pero la verdad, yo no se escuchaba como que estaban forzadas. Entonces, tal vez se sentían como que yo pienso que para que las ayudaran. Ay, no. Yo pienso que han de haber sido las muchachas que tenían tratos con ellas en el transcurso del camino, yo pienso. Claro. O allá en el lugar donde estaban. Porque mi mamá cuenta que hay gente que a veces está varios días en los cuartos por la plata que no está para que lo saquen rápido. O sea, mientras más rápido tengan el dinero, más rápido salen. Claro. Puede ser que, pero no se escuchaba así. Y así. Entonces ahí como que descubrí como que la gente no tenía como vergüenza, como pena, como así como nada. O sea, estás diciendo tú que habían personas teniendo relaciones sexuales ahí al abierto. Sí, alrededor ahí donde estábamos. Y eran los muchachos que nos llevaban, porque eran jóvenes. 21, 18 jóvenes. Sí, muchachos súper jóvenes. Eran como 4. Porque iban 2 al frente, 2 atrás, a veces se dispersaban para chequear. Yo ahora entiendo que era para chequear. Yo pensaba que era porque se iban y nos abandonaban así como que las lleve fulano. No. Pero eso sí, no podía dormir, no podía. Y mi papá, pues yo pienso que mi papá también era como difícil para él porque ¿qué iba a hacer él si llegaban por mí o por mi prima? Y entonces así yo eso sí lo sentí como venía del pueblo, lo sentí como muy fuerte, parece, ¿verdad? Sí, ni lo había visto en la tele. En ese tiempo, eso sí, ahora pues ya todo el mundo es normal ver videos y todo eso. Pero antes no, eso sí me como que de esas cosas sí más, como ¿cómo es posible? ¿Cómo uno del pueblo uno dice, ¿cómo hacen eso? Así tan vulgar, tan a lo abierto, pues. Ok, dormimos, ya después estuvimos ahí dormido como 1:30, 2 horas, no sé. Después dijeron, porque tampoco relojes en esos tiempos, yo no tenía reloj, mi papá, nadie, era como más o menos, pero sí escuchábamos que decía, ¿qué horas son? Y el muchacho después decía, párense, vámonos, ya nos paramos y vámonos. Cuando ya nos paramos y nos fuimos, mi papá pensó que yo llevaba la comida, los sándwiches, y mi prima pensó que así. Entonces, de los 3, nadie lo agarró y nos fuimos. Caminamos más y así caminando, y ya iba como amaneciendo. Y entonces ya fuimos avanzando por las montañas.
y se miraba a lo lejos así luces de la ciudad, pero a lo lejos así, luces de la ciudad. Y le decíamos, ¿hasta dónde vamos a caminar? Y él decía, hasta esa luz. Era una antena, hasta una antena de la ciudad. Vamos a caminar hasta esa ciudad, pero si está allá, ok, vamos. Pero nosotros íbamos así. Y la luz está así, pero vamos a llegar a ese lugar, ok. Íbamos, y la luz iba quedando, y ya la luz se quedó allá, que nos dijeron. Y dijiste que la luz era... Dice, ya como que se enojaban cuando uno preguntaba mucho. Ya últimamente ya no preguntábamos. Y así caminamos. Yo le hago cuentas que caminamos como unas 13 horas. Pero descansando así. Pero y ya, tiempo, muchísimo. Sí. Ya después por fin llegamos a un lugar donde decía él, ya ahora sí estamos cerca, ahora sí ya nos van a recoger. Pues ya mucha gente estaba cansada. Y me recuerdo que yo y mi prima siempre íbamos adelante. Como somos de pueblo, pues nosotros corríamos y íbamos adelante, mi prima y yo íbamos caminando. Llegamos al lugar donde ya nos iban a recoger. Pasamos por un lugar donde era baldío, así como limpio para sembrar, y pasaron los helicópteros viendo. Entonces lo que dijeron, agáchense, así siéntese y no se mueva. O sea, mire para abajo, así como unas piedras y no se mueva. Claro. Y ya, nos agachamos todos así, el helicóptero pasó así, como pasó. Y ya, después nos paramos, nos fuimos a un lugar donde era como la orilla de una carretera, y ahí nos escondimos, había monte, ahí nos escondimos todos, y dice el que nos iba a traer, dice, cuando llegue la camioneta, se suben todos, rápido, así como sea, se botan todos así. Ok, ya cuando llegamos a ese lugar, llegó la camioneta y nos subimos todos. Igual otra vez mi papá. Mi papá, como ya sabía, dice, mira, que se suban ellos primero. Y ya después y el señor, no, que se suban. Y mi papá como, porque él sabía de que si nosotros íbamos primero, los demás iban a ir encima de nosotros. Pero no, gracias a Dios, a mi prima y a mí nos tocó como ir en medio de las de esas. Entonces, no, como no nos apachurraron. Nos pusimos así, era una camioneta de las que están cerradas así, no sé cómo explicar la camioneta. Sí, lo que pasa es que se me pasó contarles que cuando veníamos allá, como mi prima y yo veníamos enfrente, el hombre que venía ahí, nos dijo que ustedes son jóvenes, y cuando van a Estados Unidos quédense ahí mucho tiempo, no se vengan, si van huyendo de la pobreza o lo que vayan huyendo, no regresen. Allá quédense, es muy difícil para volver. Allá quédense, como repitió muchas veces, como quédense allá. Y yo en mi mente decía, no, pues yo me voy a regresar a los 2 años. Ya, entonces eso fue como yo en el transcurso del tiempo yo he venido pensando como, no me voy a ir porque es muy difícil la pasada. Entonces yo si algún día me voy es para no volver. Y si algún día voy es porque voy a tener una residencia o una ciudad para ir. Si no, no es como que voy y vengo. Bueno, Rosy, vamos, entonces ya nos has contado prácticamente cómo pasaste aquí, fue súper difícil. Yo quisiera que adelantáramos un poquito por cuestiones de tiempo también, pero yo sé que hay cosas que nos gustaría saber un poquito más. Ya llegaste a este país, llegaste con tu papá, tenías apenas 16 años, llegaste a New Jersey. Sí. Llegaste a New Jersey con tu familia que tenías aquí, también tus tíos, como decías, ¿no? Sí. Ok, llegas aquí. ¿Cómo fueron esos primeros años, tú siendo tan joven, trabajando? ¿Qué pasaron a los 2 años? Después ya cumpliste tus sueños a los 2 años y te querías regresar. Cuéntanos brevemente eso. ¿Cómo fue cuando llegaste? Llegué aquí con mi tía, la que me ayudó a venir. Inmediatamente empecé a trabajar en un hotel y en una factoría. Entonces tenía 2 trabajos en ese año, tuve 2 trabajos para rápido el dinero y mientras pagaba el dinero le mandaba dinero a mi mamá. Ya estaba aquí mi papá también trabajando. Entonces pagamos todo lo que pudimos, ayudé a mi mamá, como le comenté. Después me cansé mucho en un solo de los 2 trabajos porque no podía, no dormía. Entraba yo a las 7 de la mañana a uno, salía a las 4, entraba a la otra factoría a las 4:30 y salía a las 12:30, dependiendo. Hay veces que me quedaba a doblar turno porque cuando es viernes te dicen, pues me quedaba a doblar turno y así juntaba la plata.
me costó porque también ayudé a mi papá un poco a pagar porque él mandaba dinero a mi mamá. Entonces como que mi mamá estaba bien mientras mi papá estaba acá porque mandaba plata, cosa que allá no podía dar, no estaba. Después de eso viví un año donde está mi tía con mi papá, pero había mucha pelea yo y mi papá porque él me prohibía cosas como no vayas, por ejemplo, con tu prima, ve rápido el trabajo, lleva comida. Él quería como que yo la atendiera como allá, como cocíname y vamos a comer y atiéndeme, algo así yo lo sentía. Y yo estaba muy ocupada en mis trabajos y todo eso. Claro. Estaba muy ocupada, pero en mi mente tengo que ayudar a mi mamá. Entonces la plata que sacaba yo se la mandaba a mi mamá, se la mandaba. En ese año no salí así como que las fiestas, como que gastar. No salí, nada. Después, cuando ya mi plan de ya pagué lo que debía, ya todo eso, ya era como quiero ahorrar para mí. Pero cuando empecé a ahorrar para mí, ya, como que agarré ya dejé un trabajo, entonces ya tenía tiempo para pasear. Empecé a pasear, a conocer como las tiendas, a conocer la gente, a conocer eso. Y ya, entonces ya, al principio, pues, no hablaba inglés. Pero donde yo trabajaba, hablaban español. Entonces, no sentí que no lo necesité. Entonces, eso me atrasó muchísimo porque hablaban español en todas las factorías. Vamos a volver a donde tú vivías con tu papá. Viviste con tu papá y tu tía un año, tu papá te prohibía todo, no puedes salir, ni eso. Luego tú dijiste, trabajaste tanto y ya luego, después de ese año, ¿te mudaste sola? Sí. Te mudaste sola y empezaste a trabajar. Un solo trabajo, pero también a salir y a conocer y a vivir. Apenas tenías 17 años, sí. Me imagino. Sí. O que entonces empezaste a salir. ¿Cómo te pareció ese segundo año ya más independiente, ya trabajando menos, conociendo, haciendo cosas diferentes? ¿Cómo te sentiste en ese tiempo? En ese tiempo pienso que fue donde ya olvidé para regresar. Tú dijiste, yo ya no me regreso. Sí, ya no, porque también mi idea era regresarme para casarme allá. O sea, okay. Era como casarme. Lo que me toca es casarme porque ya no estudié. Porque cuando llegué acá le dije, papá, quiero estudiar, ¿por qué no me inscribe para estudiar? Y él dijo... Porque estaba lo suficientemente joven para ir al high school. Sí, y él me dijo, no, vinimos a trabajar, no a estudiar. Como que ahí me cortó ya, o sea, definitivamente no voy a estudiar, ya. Entonces, ya cuando me fui a vivir sola, como que ya empecé a desperdiciar el dinero. Pero desperdiciar, ¿qué significa eso para ti? Para mí, pienso que desperdiciar en que yo ya compraba más ropa, porque antes pues me ponía, no mucha ropa, compraba más ropa, ya salía a los bailes, más, o sea... Pero tú piensas, Rosy, o sea, tú eras una chica de 17 años, eso es vivir, o sea, otras personas dirían, uno joven hace eso. Pues pero ella vino con la intención de mandar el dinero a la mamá, apoyar a la mamá y volverse en 2 años. Entonces, claro, al no estar haciendo eso que ya estaba, que era la meta, entonces ya lo ve como, estoy desperdiciando porque no la estoy mandando toda a México. Pero qué pesado, o sea, eso es mucho peso para una niña de 16, 17 años. Yo ahora miro a mi hija que tiene 16 años y digo, imagínate mi hija con eso, que tener que mandar y tener que hacer y no vivir. Sí, no, hombre, no. Es muy duro. Exacto. Ella... me salí de vivir donde está mi tía ese año, fui a vivir donde está mi otro tío. Ahí sí fui muy feliz, se podría decir, porque mis tíos sentía que sí me querían. Mi tía también me quería, pero ella trabajaba mucho. Y los otros como que daban más tiempo, sus esposas eran muy buenas conmigo. Entonces ya como que ya no me dieron ganas de volver. O sea, como que ya no me voy a casar tampoco en mi pueblo. Ya. Entonces me metió la idea como, me voy a traer a mi papá, a mis hermanos. Okay. O sea, como que ya gasté, ahora ¿qué meta me sigue? Y mi mamá ya había arreglado la casa. Entonces lo siguiente fue traer a tus 3 hermanos y a tu mamá. Sí. ¿Y los trajiste? Sí. Oh, wow. Porque ya en ese tiempo yo pagué la plata. Y como también mi papá estaba aquí, mandaba dinero. Entonces como que la casa se arregló, ya todo. Entonces
ya no tenía rumbo, se podría decir, ya no tenía meta, ya no quería volver. Y entonces digo, pues ahora vamos, mi papá dijo, voy a traer a tu mamá. Mi mamá dijo, yo no me voy sola, me llevo los hermanos, tus hijos. Y Entonces no todos 4 vinieron a vivir a Estados Unidos, también se vinieron pasando la frontera, se llegaron sin visa, o sea, llegaron Sin también. visa, también. Y ya tú te fuiste a vivir con ellos en familia. Ya cuando ellos vinieron, ya cuando ellos llegaron acá, nos fuimos a vivir en familia en una casa, pero el problema era de que antes era muy difícil como rentar casas. Primero, no hablaba el idioma. Sí. Y entonces era muy difícil rentar casas. Entonces lo que hacíamos era rentar apartamentos. Entonces normalmente no cabíamos en ningún lado porque eran mis 3 hermanos y yo, papá y mi mamá. Exacto. Entonces nos tocaba estar en un solo cuarto. Y luego una amiga que Elsa, que la encontré así, que es de por allá de un pueblo cerca. Y entonces también ella se metió al cuarto con nosotros. Entonces en un solo cuarto, sí, en un solo cuarto era una litera donde estaba, abajo dormía mi papá con mi mamá y mi hermano. Y arriba dormía mi hermana Miriam, yo y mi amiga Elsa, y mi hermano Ángel vivía, yo creo que en la sala, ¿no? En el piso, no sé dónde dormía mi hermano. Dios. Y así, o sea, no cabíamos en un solo cuarto. Wow, las cosas que uno hace aquí en este Sí, país. eso es parte de la historia de migrar. Sí, así, o sea, no y puedes... a la vez también ahorran, también buscan el ahorro porque honestamente lo que se gana aquí no es tanto a la hora de pagar la renta, pagar los servicios y todo. A veces necesitan ayudarse y es parte de la historia. Sí. Ahora, Rosy, entonces, bueno, viste con tu familia. Yo sé obviamente que después conociste a tu esposo, el que es ahora tu esposo. Tú lo conociste muy joven también. Tú tenías, ¿qué? 17, 18, cuando lo Yo más tenía grande. 19. 19 cuando lo conociste. Te lo conociste y fue, o sea, ¿al cuánto tiempo te fuiste a vivir con él o quedaste embarazada? Entonces, cuando ya mi mamá llegó para acá, yo estaba de novia con mi esposo ahora. Mi esposo fue a pedirle permiso a mi papá para ser novios. Entonces, mi papá, anteriormente yo le había presentado a otros muchachos y él dijo que no, porque todavía como en el pueblo, ¿no? ¿Cómo te vas a ir a esos pueblos lejos? No me gusta esos pueblos. ¿Hijo de quién es? Ok, le puso peros. Claro. Ese muchacho se ve que es un vago. Y no. ¿Y de dónde es? Ok. Entonces yo le presenté a mi esposo, a mi papá. Y yo pensé que no le iba a aceptar también. Pero cuando lo presenté, entonces mi papá como, yo no sé por qué. Le cayó Pienso bien. que pensando en el futuro otra vez mío, me presento, soy fulano de tal, ¿quién es tu papá? Fray García, mi amigo. Y dijo, no, pues sí, ya él es, entonces, y ya mi esposo, era mi novio, cuando tenía 19 años, estuvimos de novio 2 años, después me embaracé, porque ya sabes que ya después yo llegué a la edad de que ya estoy grande, ya me mantengo. Y pienso que también eso me hizo mal porque al pensar en que ya estoy grande, ya me mantengo, hice cosas que no debí, como basarme antes de juntarme o antes de casarme. Pienso que estuvo mal. Debí de haber venido con mi misma mentalidad. Ahora, Rosy, porque yo sé que ya el tiempo pasa, porque yo sé que tu historia es muy interesante, tienes muchísimo que contar, pero bueno, ya volvamos como más o menos en este tiempo. Ya tienes tus 3 hijas, ya tus hijas están grandes, una se acabó ya tienes 2 en la universidad, ¿no? Tengo 2 en la universidad, gracias a Dios. Vivo con mi esposo desde el 2003 hasta ahora, son como 23 años. En noviembre cumplimos 23 años y pues sí tenemos 3 hijas, una de 21, 20, 16 y pues sí ha sido difícil. ¿Por qué? Porque como yo no hablo inglés y en ese tiempo no tenía papeles. Ahora tengo una residencia, gracias a Dios. Pero es como que no la tuviera porque me siento como, no hablo el idioma, no lo escribo. ¿En qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? Nada más para viajar. O sea, siento que... Entonces, ¿tú piensas que cumpliste el sueño americano? O sea, hablando de lo que dices. Claro que sí. Claro que sí, siento que sí lo cumplí. ¿Por qué? Porque yo nada más ya había venido por 2 años para rezarme casar. Y ahora tengo muchas cosas que no imaginé.
Siento que he logrado cosas que no imaginé, como por ejemplo, tener mis 3 hijas en el país aquí, cuando mi idea era tenerlas allá. O sea, eso es una bendición. Luego que mi esposo, cuando lo conocí, él siempre ha sido muy trabajador, súper trabajador. Entonces él, pues él se superó más de como yo lo conocí, porque él ya cocinaba, él en un restaurante era cocinero, pero de ahí se fue superando más, y ahora es encargado de un restaurante. Y entonces siento que él lo tiene todo, porque él habla inglés y él gana bien. Y a pesar de que él también vino como yo, muy chiquito, 14 años, y solito tuve que hacer sus cosas. Y entonces, pues mis hijas que ya están terminando la universidad, entonces siento que ya siento que tengo de más. Siento que ya lo que venga en el futuro ya es ganancia. Siento, Rosy, que es como agridulce, ¿verdad? Ese sueño americano, tantas cosas que cumpliste, que tú hayas solamente podido terminar la secundaria, pero que tus hijas estén en la universidad, que sean profesionales. O sea, qué increíble que de una generación a otra tanto ha pasado, tan hermoso, ¿no? Que has cumplido tantas cosas, pero también yo siento que lo que tú cuentas también fue muy duro. No ha sido nada fácil el migrar a este país, el tomar esas decisiones que tuviste que tomar y ser grande, como ser tan adulta desde tan pequeña, tanta responsabilidad. Entonces yo a veces siento que es como agridulce ese sueño americano. Exacto, sí, pero pienso que eso, a ver, yo le doy gracias a Dios por vivir lo que viví, porque pienso que eso me ayudó a esforzarme y a querer que mis hijas estudien, ¿no? Y alguien era el sueño que tú no pudiste Exacto. Yo quería que mi hermana estudiara, pero ella decía, ella tampoco no sé si no le gustó, la verdad no lo hizo. Yo le apoyé en todo que pueda. Entonces ella una vez me dijo, ¿por qué quieres que yo haga lo que tú no pudiste? Entonces yo quiero que tal vez eso me ayuda a impulsar a mis hijas a que hagan lo que yo no pude. Entiendo. Y ellas sí lo quieren hacer. Ellas están muy felices estudiando, le echan muchas ganas. Denisita, ella siempre dice, wow, mami. Ella se sorprende porque como ella ha ido al pueblo, a pesar de que el pueblo ahorita ya cambió, pero ella se sorprende y ella dice, wow, mami, no puedo creer todo lo que has pasado. Y también ella se dice, yo estoy en la universidad porque tú y mi papi me apoyan, pero tengo una amiga o tengo fulana que ella quiere pero no puede. Pero sí puede, está en un lugar donde puede, nació aquí, puede hacerlo. Y sí, y ella ha inspirado a sus otras compañeritas que sus papás no le apoyan porque están divorciados, porque no tienen la plata, porque tienen más hermanos. Pero siento que Denise ya es muy inspirada a la gente que puedes hacerlo. Y la gran también. Entonces sí, yo siento que ya lo tengo todo y que no fue fácil, pero la meta que tenemos, siento que eso es lo que ha llegado hasta ahora, la meta, ¿no? El bienestar de las hijas. ¿Qué le dirías tú a la niña que salió de México en ese entonces? A la niña, sí, a la muchacha de 16 hoy en día, si pudieras volver a hablar a ella. Pues que sueñe más. Porque siento que tengo muchas cosas que no imaginé, que no soñé. Imagínate que si hubiera soñado. Si hubiera soñado más cosas, me imagino que mejor, ¿verdad? Si ahora estoy mejor, me imagino que a esa niña le diría, sueña más, lucha más, puedes lograr más. ¿Entiendes? Y las cosas que tengo ahora, las hice así, nada más que solas me llegaron. ¿Me entiendes? En el camino me fueron saliendo y me fueron llegando. Pero si yo hubiera soñado más, como por ejemplo, hubiera estudiado aquí inglés, aunque sea, ¿me entiendes? O ya después cuando empezó el internet, hubiera estudiado en línea, aunque sea, y hubiera estudiado una carrera o algo. O sea, pienso que eso le diría, estudia más. O sea, no te quedes sentada ahí cuidando hijos nada más y ahorrando plata. Ahora digo malgastando plata, ¿no? Porque siento que el dinero que mandé para México fue como, ya está, yo lo ocupo aquí, porque aquí están mis hijas. Pero tampoco puedes hacer nada con el dinero aquí.
que como en ese tiempo no tenía documentos para hacerlo, pero ahora siento que ahora ya es tarde. Pero eso es parte del proceso y eso es parte del aprendizaje, porque cuando uno llega aquí, todo es nuevo, todo es un sacrificio día con día. Y sí, pero también, Rosy, yo siento, a mí me inspira mucho tu historia, porque yo conozco un poquito más, porque somos amigas, claro, y te conozco desde hace muchos años, trabajamos juntas en limpieza, madrugando limpiando restaurantes, pero y conozco mucho más, y yo siento que te faltó mucho la ayuda de tus papás, obviamente sin ofender a los padres ni nada, pero faltó que tus padres también te dijeran, tú puedes. Exacto, ¿me entiendes? te impulsaran. Porque uno como niño no lo puede hacer solo. Uno como niño necesita, mira tú cómo impulsas a tus hijas. Exacto. Y mira todo lo que ellas han logrado. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre tus papás y tú como mamá, ¿verdad? Y eso es lo que tú, a veces cuando hablamos mucho de si pudiéramos volver atrás y hablar con esos niños, claro, yo siento igual como que tú puedes, sueña más y tienes toda la razón. Yo sí te diría, Rosy, que nunca es tarde, que nunca es tarde. Yo sé que tú todavía estás muy joven. Yo sí diría que si tú quieres, dale, métete a estudiar, métete a Brookdale. Yo sé que nos da miedo, yo sé que es miedoso empezar, pero se puede, el tiempo va a pasar de todas maneras. Entonces yo digo, ¿por qué no? Yo digo, si tú necesitas algo con eso, nosotros tenemos mucha información, tú me dices, y yo sé que tú también, tus hijas sabrían cómo ayudarte, pero de que todavía no dejes de soñar, porque tú estás muy joven. Gracias. Y fíjate que también mi mamá, ella siempre quiso que yo fuera maestra. ¿En serio? Ajá, ella siempre decía, ay, mija, me gustaría que tú fueras maestra. Me gustaría que tú estudiaras. Entonces yo siempre... ¿Te lo dice ahora o también? Antes me lo decía y ahora me dice, fíjate que yo quería que fueras maestra, mi hija, pero tu papá no apoyó. ¿Y cómo estábamos? Y ya como mis demás hermanos tampoco quisieron estudiar, aunque estaban aquí, podían hacerlo, pero decidieron otras cosas. Sí. Y así, entonces, pero sí, mi hija también me ha dicho, mami, tú puedes hacerlo, puedes estudiar, pero yo le digo, mi amor, con ustedes termine. O sea, como que mi prioridad, pienso que sea, ¿no? Pienso que yo pienso que yo ya lo tengo todo. Ya no, ahora nada más lo que es, ya la que sigue nada más son ellas. Hacer para ellas. O sea, ya no me inspira a comprar una casa aquí o algo. Siento que, ¿para qué? ¿Quieres volver a México? Quiero volver a México. Quiero vivir en México. Quiero terminar en México. Quiero pasear en México con mi mamá. Quiero estar en México. Obviamente, me gustaría estar aquí con mis hijas y todo eso para apoyarlas en todo lo que me necesiten. Pero sí quiero terminar en México. O sea, vivir en México, estar en México y que mis hijas... Como mi sueño ahora es enfocarme en que ellas terminen su carrera, las dos. Bueno, que están ahorita, porque también la bebé va a estudiar, si Dios lo permite. Pero que ellas terminen. O sea, ya no me interesa comprar otro carro, otra casa, otro nada. Solo es como la plata para ellas. Y lo hago mucho, entonces... Eres una muy buena madre. Para terminar, Rosy, ¿qué le dirías a esos padres que mandan a sus hijos o se vienen con sus hijos como cuando tú tenías 16 años? ¿Qué le dirías a esos padres que te están escuchando? Yo pienso que esos papás que tienen la oportunidad de tener un hijo acá, primero que nada es que le ahorren su plata, que no abusen de ellos, porque es como, mándame. Entonces yo pienso que no lo vas a dejar crecer, hacer su vida, porque siempre va a estar cargando con la familia, cargando con los hermanos. Entonces yo pienso que los papás deben de agarrar cada quien su responsabilidad de papás. Qué bonito, gracias, de verdad que gracias. Gracias por este espacio, gracias por contarnos tu historia con tanta honestidad. Sé que no es fácil poner en palabras todo lo que implica emigrar. Y lo hiciste con una profundidad que de seguro va a tocar muchas personas. Y de verdad que sí, vas a tocar muchísimas personas con esta historia. Muchas gracias, Rosy. Este espacio fue creado para que sanemos juntos todos esos momentos difíciles que nos presenta durante este proceso de emigrar y vivir como inmigrante. Y definitivamente son muy difíciles esos momentos. Y hoy, como en todos los otros episodios, vamos a trabajar con una herramienta de salud mental que Beatriz nos va a ayudar aquí y nos va a guiar. Gracias. Voy a compartir una herramienta que yo creo que es muy buena para hoy.
porque siento que Rosy todavía carga un montón de cosas y yo ya le he dicho a ellas, carga un montón de cosas porque la historia de ella es muy fuerte. Eso solamente un poquito de la historia de vida de mi amiga Rosy. Y yo le agradezco mucho por eso y admiro con todo mi corazón la valentía y el amor que le tiene a sus hijas y a todas las personas a su alrededor. Entonces hoy quiero compartir con Rosy y con los que nos escuchan y obviamente con mi prima algo que es muy bueno y que nos ayuda en estos momentos tan difíciles, cuando recordamos tiempos duros, cuando recordamos cosas que nos han hecho la vida difícil o a veces hasta nos trauman, ¿verdad? Entonces vamos a usar, cuando exhalemos, ya hemos aprendido mucho sobre inhalar y exhalar, ¿no? La respiración profunda. Entonces hoy voy a mostrarles algo que es súper simple, es casi como inhalar y exhalar. Entonces vamos a inhalar por la nariz, respiramos, pero al exhalar vamos a hacer esa exhalación, la más larga que puedan, la vamos a hacer varias veces y los que están escuchando también lo pueden hacer. Inhalamos por la nariz, podemos sostener un poquito y exhalamos con esa vibración y lo más largo que podamos. ¿Ok? Entonces, yo sé que suena raro y como que se oye raro, pero esta vibración estimula, y lo voy a decir claramente para que lo escuchemos, esta vibración en la garganta ayuda a nuestro sistema nervioso a calmarse. La vibración en la garganta estimula directamente las ramificaciones del nervio vago. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, y búsquenlo en el internet porque sería muy largo yo explicarlo, para reducir rápidamente la frecuencia cardíaca y aliviar la ansiedad. El tarareo, lo que hacemos proporciona un anclaje físico que nos ayuda a extender conscientemente el ciclo respiratorio. Entonces les digo, hagamos esto porque en verdad funciona bastante. Yo cuando tengo un día muy estresante o tengo a veces recuerdos de mi pasado que me molestan, hago inclusive cuando estoy manejando, y mucha gente, no sé si los que hacen diferentes prácticas como yoga a veces usan también, es por eso, no es porque sea algo raro de brujería o nada, en serio que no, en verdad es algo científico. Entonces los invito a todos a que lo traten. ¿Cómo te pareció, prima? Ay, prima. En cada episodio me pregunta lo mismo y mi respuesta siempre es la misma, me encanta. Bueno, ¿cómo te pareció, Rosy? Bien. Okay, lo tienes que tratar, ¿ok? Sí, después te lo enseño más seguro. Sirve para cuando esté alterado en cualquier momento. situación. Uh-huh. Sí, me imagino que sí. Pienso que la concentración también de que Ajá. eso pienso que te libera. Te libera bastante. ¿Sí? Ajá, sí, Uh-huh. eso debe ser, te libera. Bueno, amigos, la próxima semana vamos a empezar con un segmento sobre las personas que son primera generación o first generation. La primera invitada es Natalia, mi hija, algo que me da un poco de nervios porque sé que existen traumas en nuestra familia. Este segmento busca explorar cómo se sienten los hijos e hijas de los migrantes y explorar diferentes temas, como el tener padres que saben inglés, padres que nunca aprendieron inglés y todo lo que eso conlleva, y también padres mixtos de culturas y etnias. Sabemos que les va a gustar mucho y los vamos a ir guiando poco a poco con nuestras próximas 3 invitadas. Espero que les guste. No se les olvide suscribirse, darnos un like, compartirlo con la familia, con un amigo. El correo electrónico de nosotros es interdependientepodcast@gmail.com. Si nos quieren escribir su historia, lo pueden hacer. También estamos en Instagram y en YouTube como @interdependientespodcast. En Spotify y en TikTok estamos como Interdependientes Podcast. Gracias por escuchar Interdependientes y no olviden que nuestras historias nos sostienen y nos recuerdan que nos necesitamos. Sigamos creciendo juntos porque nuestras raíces están conectadas. Nos vemos. Bye. Bye. El dolor de lo que dejo, el temor con que me voy, la ilusión que me sostiene cuando duela el corazón.